En este tutorial vamos a crear un rastreo de cámara que nos va a permitir duplicar de forma virtual la cámara real que hicimos en nuestro video para de esta forma poder posicionar elementos o textos dentro del mismo de una forma realista y sencilla. Vamos a importar el video y vamos a arrastrarlo hasta este icono de la parte inferior que parece un celuloide, que parece un fragmento de cinta de cine. Lo vamos a arrastrar para que nos abra el video, una capa del mismo tamaño, con la misma información que nuestro video. Una vez hemos hecho esto, vamos a rastrear una cámara. Para eso venimos a esta ventana que dice rastreador, o venimos, en caso que usted no la tenga, ventana, rastreador, clic y ahí nos aparece. Vamos a darle en esta ventanita que dice rastrear cámara. Cuando nosotros hagamos eso, él va a empezar a calcular puntos de información de nuestro video y nos va a duplicar de forma digital esa cámara. Entonces primero lo que vamos a hacer es darle rastrear cámara. Este proceso, cuando nos aparece esta línea azul, él empieza a calcular y bueno, este proceso se demora un poco. Entre más largo sea el video, más va a tardar en hacerlo. Simplemente dejamos actuándolo, lo esperamos un rato. Una vez el programa ha terminado de calcular esta nueva cámara, nos van a aparecer una serie de rastreadores, que son estos puntos de color, con los cuales el programa calcula la distancia y la posición y el movimiento que debe tener nuestra cámara virtual. Lo siguiente que vamos a hacer es las opciones del efecto, crear, donde dice crear cámara, vamos a dar clic ahí y él nos va a crear una cámara. Y si ustedes despliegan las opciones de esa cámara, se van a dar cuenta que ya tiene una serie de keyframes de animaciones en las cuales está copiando el movimiento que tiene ese rastreador. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es agregar elementos a esta composición. Por ejemplo, si ustedes lo que quieren es agregar un texto, vamos a venir lo escribimos, vamos a colocar algo, cualquier tipo de texto, y simplemente lo convertimos en una capa 3D. ¿Por qué? Si no lo convertimos en una capa 3D, esta cámara que hemos creado no está haciendo nada. Al convertir en una capa 3D, vamos a ver cómo este texto va avanzando de acuerdo al movimiento de la cámara. Entonces, simplemente ubicamos más lejos con respecto a nuestra cámara, podemos hacerlo un poco más grande, y cuando empecemos a desplazar nuestro video se van a dar cuenta como poco a poco el texto se va a desplazar y se va a mover, en este caso como si estuviera a la misma distancia que este árbol. ¿Ven? Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros no queremos colocar un texto? Por ejemplo, queremos colocar otro tipo de elementos, otro tipo de objetos. En este caso vamos a venir, por ejemplo, vamos a importar un dragón. Vamos a ubicarlo, convertimos en capa 3D y la idea es que este dragón esté en esta llanura, esté en esta parte de acá. Entonces lo vamos a enviar hacia atrás y vamos a ubicarlo. Es importante que tomen puntos de referencia cuando ustedes estén ubicando estos nuevos elementos. Por ejemplo, en este dragón vamos a ubicarlo que esté apenas al frente de este árbol. Por lo tanto, este árbol siempre debe estar en medio de las dos alas del dragón. Lo vamos a ubicar y vamos a desplazar nuestro cursor. En este caso, de entrada, de una vez quedó relativamente bien ubicado, podemos enviarlo un poquito más hacia atrás, solo un poco.
estamos viendo cómo se está desplazando nuestro dragón de forma similar a cómo se están desplazando los árboles y otros elementos. Entonces lo vamos a hacer un poco más grande para que sea más imponente. Lo posicionamos y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un poco más de realismo haciendo una corrección de color aplicada a este personaje. Si bien no va a ser perfecta porque la iluminación que el dragón tiene es muy diferente a la que tendría digamos al estar ubicado en esta llanura, vamos a hacer algo para darle un poco más de similitud con el fondo. Entonces venimos a efecto, corrección de color, curvas y empezamos a ajustar nuestro personaje. Una vez estén conformes con el resultado de color y de posición de su dragón, vamos a generarle una sombra que nos permita empatarlo más con este espacio. Entonces vamos a seleccionar la capa del dragón, vamos a dar clic derecho, precomponer y la vamos a nombrar. Damos doble clic para abrir esta nueva capa. Tenemos aquí a nuestro dragón y vamos a duplicar la capa para hacer la sombra. Vamos a venir a herramienta de posición libre, vamos a mover nuestro punto de pivote en la parte inferior, convertimos esa segunda capa en una capa 3D y vamos a manipular la posición de nuestro dragón. ¿Qué pasa? Si ustedes regresan al video, se van a dar cuenta que este segundo dragón, que sería nuestra sombra, va a estar cortado en la parte inferior. ¿Por qué? Porque la composición únicamente, esa precomposición únicamente nos va a mantener los elementos que estén dentro del tamaño de la precomposición. Cualquier cosa que quede por fuera va a quedar cortado. Entonces simplemente para evitar eso vamos a darle control K, que es el comando para modificar la composición en la cual estamos trabajando, y vamos a hacer más grande esa precomposición. Listo. Lo único que queremos es que los dos dragones se vean completos. Perfecto. Una vez estén listos, venimos a capa, efecto, corrección de color, tono, saturación, luminosidad original la vamos a dejar en 100. Luego vamos a darle efecto, desenfoque, vamos a darle desenfoque gaussiano. Vamos a darle un 15 o un 20 a nuestro desenfoque de sombra. Bajamos la intensidad a un 40 puede ser, y simplemente vamos a duplicar la capa de la sombra para darle mayor intensidad en la parte más cercana al dragón. Hacemos una máscara para recortar esa sombra, aumentamos un poco su intensidad, la vamos a dejar posiblemente en 70 y vamos a manipular el calado de la máscara para que se fusione con el resto de la sombra. Una vez estén conformes con el resultado, pueden volver a su precomposición y se van a dar cuenta que ya tenemos una sombra un poco más elaborada que nos permite darle un poco más de realismo a nuestro dragón, que el personaje está puesto dentro de la escena. Ahora, si ustedes se fijan, ¿qué pasa? Este dragón está ubicado en la parte de atrás, está siendo tapado en buena parte por esta colina que hay en primer término. ¿Ya? Entonces simplemente vamos a duplicar esa capa de la colina, vamos a colocarla encima del dragón y vamos a hacer una máscara que siga la forma de esta colina. Venimos a las opciones de la máscara, activamos el keyframe de trazado de máscara y simplemente vamos a empezar a manipular nuestra máscara siguiendo la forma de la colina.
Una vez hayan terminado de hacer la máscara de esta colina, podemos ver que nuestro dragón va a estar oculto por ella. En este caso queremos que no quede tan oculto, entonces simplemente vamos acá, vamos a reposicionar en la parte superior a nuestro dragón, vamos a dejar en este punto, y de esa manera cuando vaya listo, de esta forma vamos a tener a nuestro dragón detrás de la colina con su sombra, su ubicación, y nos da la sensación de que este personaje estuvo allí una vez grabamos el video. Perfecto. Si ustedes quieren ubicar más elementos, digamos que estén más distantes dentro de su composición, lo único que tienen que hacer es alejarlos sobre el eje Z. ¿Por qué? A medida que los objetos están más lejos del objetivo de la cámara, menos movimiento vamos a notar, y viceversa, entre más cerca estén, más movimiento les vamos a notar a ellos. Entonces vamos a duplicar a este dragón, por ejemplo, y lo vamos a colocar en esta parte de atrás. Queremos que esté más distante. Para hacer una pequeña diferenciación vamos a hacerle una corrección de color y le vamos a, con tono y saturación, le vamos a dar aquí colorear, le vamos a cambiar un poco el color a nuestro dragón. Para que sea un tanto diferente. Una vez hayamos cambiado el color de este segundo dragón, vamos a alejarlo de nuestra cámara moviéndolo en Z. Vamos a colocar mucho más atrás. En este caso, vamos a poner acá. Podemos de pronto hacerlo un poco más lejano. Vamos a darle en capa, vamos a darle transformar y vamos a voltear horizontalmente. Listo, para que no nos quede exactamente igual a nuestro dragón inicial. Si ustedes se dan cuenta, a medida que nosotros estamos moviendo nuestro cursor en la línea de tiempo, el dragón da la impresión de que estuviera flotando. ¿Por qué? Tenemos este punto de referencia que va a ser este arbusto, y a medida que movemos la cámara vamos a dar cuenta que el dragón se está moviendo con relación a ese arbusto. Lo que queremos es que siempre mantenga una distancia similar, como ocurrió con nuestro primer dragón y el árbol. Entonces, simplemente vamos a empezar a manipular la posición en Z de nuestro elemento hasta lograr el resultado que queramos. Una vez hayamos posicionado nuestro segundo dragón y al desplazar el cursor veamos que mantiene la misma distancia con nuestro punto de referencia, en este caso vamos a tomar este pequeño arbusto acá y la sombra. A medida que nos desplacemos vamos a darnos cuenta que se mantiene en la misma posición. Podremos decir que está bien ubicado nuestro elemento. Pero ¿qué pasa? A medida que avanzamos nos damos cuenta que nuestro dragón, a pesar de estar en el fondo, está tapando a nuestro árbol, que sí está en primer término. Entonces, lo que vamos a hacer para solucionar este pequeño detalle es colocar un árbol enfrente de la misma forma que hicimos con la colina. Pero ya que llegar a rotoscopiar este árbol puede ser muy dispendioso y complicado por la cantidad de ramitas y espacios que tiene, vamos a utilizar un pino en PNG ya previamente cortado, previamente ajustado,
Vamos a posicionar este árbol enfrente de nuestro dragón, imitando a este pino original. Entonces recuerden que lo convertimos en una capa tridimensional y simplemente lo empezamos a mover dentro o sobre el eje Z hasta que tenga una distancia similar a la que tenía el pino original con respecto a la cámara. Este proceso no es un proceso difícil, simplemente es un proceso dispendioso. Entonces vamos a empezar a mover nuestro árbol y a posicionarlo. Una vez hayamos posicionado nuestro pino de forma similar al pino original en el video, podremos ver que cuando pasemos nuestro cursor por la línea de tiempo, el dragón va a quedar detrás de nuestro árbol, dándole un efecto mucho más realista. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es ir a efecto, corrección de color, curvas, y vamos a ajustar un poco la iluminación del árbol, pues para que sea un poco más acorde con la que tiene el video original. Ahora, si ustedes se fijan, a medida que se van acercando todos estos elementos, estos arbolitos, tienen un desenfoque que no tiene nuestro segundo pino. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a venir a efecto, desenfoque, vamos a darle fast blur. Ese nos va a crear un efecto de desenfocado radial hacia el centro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las líneas todas nuestras líneas de desenfoque que nos están generando la sensación de velocidad están llegando hacia el centro, todas convergen en el centro. Para que esto no pase y nos dé una sensación similar al movimiento que están teniendo estas otras ramas, vamos a venir aquí a este botón que tiene como un símbolo de un target, le damos clic y nos va a aparecer esta cruz. Esta cruz simplemente es el indicador de dónde van a converger nuestras líneas de desenfoque. En este caso lo vamos a colocar en esta parte para que dé la sensación de que todas las líneas de desenfocado van en esta dirección, en la misma dirección del movimiento que tiene la cámara. Por lo tanto nos da un efecto mucho más realista y más similar al cual tienen los otros elementos dentro de la composición. Bien, listo. De esta forma terminamos el tutorial en el cual se les enseña a hacer un mapping de cámara o una recreación o un rastreo de cámara para ubicar textos o elementos dentro de sus videos.